construyamos cárceles y no le demos tregua a ningún delincuente. Por eso dice esto: se ordena la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables, y se acompaña el listado. Eso hizo Bukele. Y esto más, yo no estoy en desacuerdo que si algunas cosas funcionan, pues que se imiten, siempre y cuando haya respeto a los derechos humanos, que eso es básico. Y mientras la doctrina diga que el único violador de los derechos humanos es el Estado, pues tenemos que seguir defendiendo eso. Pero el modelo va encaminado a eso, no darle tregua a que ande en la calle y libre el delincuente. Sí, sí quisiera antes de ser consecuente con lo suyo, es complementar algo de la intervención del señor ministro de Seguridad. Y como vimos en la gráfica, esa deuda en la parte de las leyes, ese 10% en la parte legal, si observamos el numeral 8 en esta resolución, en la actual, dice: el Congreso Nacional someterá a aprobación en su tercer debate. Ahí viene la primera, la ley para el control de la venta de tarjetas SIM card, chip o eSIM, dice. Ese es el primero. Y el segundo, el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios. Por eso hemos estado en lo que él habla, el 10%. El bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios. 3, la ley de colaboración eficaz. Y algo muy importante que lo recalcó usted al inicio, lo dijo al inicio, perdón, y lo recalco ahora: las empresas autorizadas que comercializan con esa tecnología, en caso de negarse a cumplir esta resolución, su licencia será cancelada de forma legal. Usted dijo de acciones contundentes. La verdad que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, históricamente somos instituciones contundentes, con acciones. Y todo pasa, no podemos ser nosotros irrespetuosos de la ley, todo pasa también por el acompañamiento, por la anuencia, la disposición de otras instituciones. En este caso, pues ya vemos que viene con peso, con mayor peso esta medida. Ya el Congreso Nacional pues se le involucra, y el Congreso Nacional pues tiene la tarea esperamos pues que todo sea consecuente a este objetivo de lograr la paz y la tranquilidad en nuestro país. Así que considero que eso va a ser muy importante y eso va a facilitarnos a nosotros para estar enmarcados en la ley. Con respecto a lo otro, a lo que usted mencionó, la preocupación, realmente nosotros podemos decir que tenemos una, no sé si llamarlo ventaja, pero una oportunidad. Tenemos la experiencia ya en la hermana República de El Salvador y podemos mejorarlo. Pues yo ya llevo un pensamiento, una línea de pensamiento que sí hay que respetar los derechos humanos de todas las personas, tanto el ciudadano que respeta la ley para poder lograr esa convivencia social, como también al ciudadano que la irrespeta, que cae en esa condición de privado de libertad. Y nosotros pues vamos a ir enmarcados de la ley, vamos a ser respetuosos desde el momento que lo capturamos. Si no amerita una captura, no tenemos por qué capturarlo. Tiene que ampararnos la ley, y por eso estamos nosotros en esta resolución, y esperamos pues que el Congreso pues se anuente a esta intención que sabemos a ciencia cierta pues va a venir a traer esa paz y tranquilidad a nuestro país. Y solo es de tiempo, nosotros ya estamos activados, estamos creyendo en esta resolución, y nosotros ya, como le dije hace poco, pues nosotros ya iniciamos los primeros pasos. Ya ayer yo me reuní, ayer domingo, con todo el personal involucrado para dar esa orientación, esa dirección, y poder contar con la disposición de ellos. Y lograr empezar a materializar esta cuestión, licenciado Renato, es de fe, es de confianza, es una acción conjunta de fe. Nosotros estamos haciendo lo nuestro, pues otras instituciones harán lo propio, y quienes nos estarán observando estas acciones, pues es el soberano, es la democracia en sí de Honduras, es toda la población. La población sabe a ciencia cierta, así con todo esto que estamos haciendo, que estas disposiciones pues van a ir en beneficio de ellos. Es una política pública, y nosotros estamos para acompañar esta política pública, protegerla también, porque es el beneficio de la colectividad. Aquellos que se levanten con una actitud agorera, o sea, pesimista, pues se van a dar a conocer, ellos mismos se van a dar a conocer que realmente su actitud pues no es realmente la
la de acompañar esta política pública que es el beneficio de la sociedad hondureña. Pero están en la obligación de tolerar a quienes disienten No, claro, de claro esta que política. sí, claro que sí. Y partan de una premisa. Buena parte de la población de Honduras, y usted no me lo va a negar, reconoce las políticas públicas en materia de seguridad de El Salvador. Claro. Buena parte Claro. de la población de Honduras. Por eso es tan famoso Bukele en América Latina, porque buena parte de la población reconoce que sus políticas, pese a lo que ya hemos venido hablando. Yo le voy a dar un poco a recordar pues un poco de la experiencia que tenemos a nivel nacional. ¿Recuerda usted la pandemia? ¿Cuál fue la posición, la postura del presidente Bukele en cuanto a las vacunas? ¿Y cuál fue la postura de la población hondureña? ¿Y cuál fue la postura del gobierno de ese tiempo? Ahora tenemos algo similar que está pasando en El Salvador. ¿Cuál es la postura, como usted bien lo dice, de la población? Que muchos de la población aprueban esas políticas públicas en materia de seguridad. Y qué bueno que nosotros estamos observando y tomando como referencia eso, porque eso va a venir a beneficiar a la población hondureña. Hasta eso yo le aseguro en lo personal, cuando uno reconoce y admira ese tipo de actitudes, pues vamos al camino de la humildad. Y en la humildad, pues si nosotros somos humildes, pues nosotros podemos decir que vamos por buen camino para el beneficio de la población hondureña. Miren, yo he percibido hoy en el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, no tiene ningún obstáculo en admitir que buena parte de estas decisiones que se han tomado a nivel del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad están inspiradas en los resultados de ese modelo de El Salvador. Yo iba a decir, no tiene ningún ambaje, pero quería tener bien claro el concepto de ambaje. Rodeos de palabras o circunloquios. Sí, está hablando sin ambajes. Y reconoce que Honduras toma como ejemplo en estas decisiones el modelo en materia de seguridad de El Salvador, que le ha dado resultados. Ahora, vean también las debilidades de ese modelo, ¿no? Y dónde está el problema y dónde origina la controversia. Porque si han cometido excesos, ¿cómo evitar esos excesos que se pudiesen cometer? Porque esto va encaminado ahí, meter 20,000 privados de libertad en una cárcel, es que ya va a empezar Gustavo Sánchez a dar órdenes a los policías previo a una orden judicial, ¿no? Así es. No es que van a andar capturando así a quien sospechen ustedes es marero, es pandillero, es narcotraficante. Hay dos momentos, Renato, pero antes de eso, con respecto al tema de derechos humanos, y nosotros somos un gobierno garantista, somos respetuosos de la ley, y en algún momento ha habido algún tipo de arbitrariedad o algún ilícito penal de algún funcionario o funcionaria policial, nosotros lo ponemos a la orden de los tribunales competentes. Ahora, ¿sabe cuántas operaciones hemos realizado nosotros desde que el PSM está vigente? 1.3 millones de operaciones policiales en estos 500 y tantos días. Y el CONADE tiene alrededor de 500 quejas, que no son denuncias criminales, son quejas las cuales se tienen que analizar y pasar al organismo correspondiente, en este caso el Ministerio Público. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de ese sinnúmero, ese enorme número de acciones policiales, procedimientos policiales que nosotros hacemos cada minuto de cada día, los errores y las acciones que se han cometido ha sido mínima, demostrando que nosotros estamos trabajando apegados al marco de derecho. En pantalla nosotros podemos ver, esta fue parte de lo que se decidió en el plan Seguridad contra el Crimen, segunda etapa, crear algunos protocolos. El protocolo de actuación de la Policía Nacional para el desarrollo de las vías públicas, recuerde que teníamos un problema serio al respecto, aún sigue habiendo tomas, pero es menos. Igualmente el manual de uso de la fuerza y armas de fuego. En un momento se llegó a instrumentalizar tanto a la Policía Nacional que el primer procedimiento, disparo, tolete o lacrimógena. Hoy nosotros empleamos los principios rectores y tomamos como referencia
la Organización de las Naciones Unidas y sus recomendaciones al respecto. Igualmente, el manual que da operatividad a todos estos protocolos. Ahora bien, volviendo a lo que decía usted de las capturas, hay dos momentos. En este momento nosotros ya iniciamos, o mejor dicho, incrementamos las operaciones policiales con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Militar del Orden Público para intensificar esas acciones. A las 6 de la mañana la lanzamos aquí en Tegucigalpa y vamos a seguir actuando de acuerdo al marco jurídico que tenemos en vigencia. Ahora bien, como la propuesta ya va a llegar al Congreso y en la primera semana de julio vuelven de receso los honorables diputados del Congreso Nacional, y nosotros hemos ido muchas veces al Congreso a defender la validez y la vigencia del PCM, y todas las bancadas coinciden en algo. Uno, que la experiencia de El Salvador es muy buena. Dos, que eso es lo que se debería estar haciendo en Honduras. Entonces nosotros creemos que no va a haber ningún problema. Es más, casi podría pasar esto por unanimidad en las medidas que se están tomando. Esas medidas que se estarían terminando de implementar en los próximos 60 días, hablamos de la construcción de las cárceles, hablamos de la reforma legal, hablamos del señalamiento de como terroristas a los pandilleros y las capturas que nosotros vamos a realizar al respecto. Y se mirará el incremento de los resultados positivos de estas acciones por un lado, y por otro lado, de manera proporcional, el descenso de las manifestaciones del crimen organizado y crimen común en el país. Bueno, queda claro. Queda claro que, allá usted como lo interprete, pero a mí me queda claro que hubo algunos logros con el estado de excepción. No puede dejar uno de desconocer eso. ¿Cuántos operativos? 1.3 millones. 3 millones. Estamos hablando de, sí, recuerden que son más de 500 días. Estamos hablando de alrededor de 1.800, 1.900 operaciones que realiza la Policía Nacional. Recordemos que somos 20.000 hombres y mujeres. Recordemos que tenemos 44 unidades operativas y 8 direcciones operativas, y realizando acciones todo el tiempo. Si se fijan, nosotros cada 15 días hacemos una operación Cabañas con la DPI, que apunta a las capturas de algunas personas que tienen orden de aprehensión. Si en producción nos ayudan con los detenidos, con las órdenes de capturas ejecutadas, las armas ya las vimos, y todo esto es permanente en todas las acciones. Hablamos de retenes, hablamos de allanamientos, hablamos de operativos, hablamos de patrullaje en sus diferentes manifestaciones, y son todas las acciones que nosotros estamos haciendo y que ahora, de acuerdo al mandato del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, tenemos que incrementar aún más. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial, pero yo sin manejar en este momento un periódico, es que ya estoy pensando el titular. De repente dijeron en el Consejo de Seguridad, no, esto del estado de excepción que tenemos, si bien ha dado resultados parcialmente, se queda corto con lo que necesitamos. Necesitamos hacer más. Necesitamos hacer más. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Vieron la experiencia de El Salvador? Y aceptan, es un país cercano a nosotros, debimos ser un solo país históricamente. Tenemos que comenzar a practicar mucho de lo que está haciendo El Salvador en materia de seguridad. Ustedes me lo han confirmado. Sin ambajes, sin ambajes. ¿Por qué no ver las cosas que le están resultando a Bukele en materia de seguridad? Ojo, les digo yo. Bueno, si se van por ese camino, es decisión del Estado de Honduras. Pero lo malo de ese modelo, por favor, tienen tiempo para estudiarlo. Tienen tiempo para hacer los ajustes. Porque lo malo no hay que tomarlo como ejemplo. Los excesos no hay que tomarlo como ejemplo. Pero aquí el gran titular que queda, el país de repente con más historia afín a El Salvador en el mundo, toma como ejemplo su política de seguridad. ¿Saben qué? Esto que está haciendo Honduras es
es un logro político para Bukele. Pero no, que nadie sienta vergüenza. Yo leo el debate muchas veces en Chile, en Argentina, sobre eso de Bukele. Claro, hay gente que disiente con él, pero hay otra gente que lo apoya. En Chile, en Argentina y en otros países de América Latina. Bueno, el hecho de que ya cada día Washington se acerque más a El Salvador. Son réditos políticos para Bukele. Bukele, que tiene mucha gente que lo admira aquí en el país. Y esta vez el Estado de Honduras dice, bueno, si a Bukele le ha dado resultados esa política de capturar a los criminales, de capturar a los autores intelectuales identificados, a los líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables, nosotros, ¿por qué no? Estoy viendo en esto la calca de El Salvador. ¿Les da vergüenza a ustedes? Y aquí lo ha dicho el general Roosevelt. ¿Por qué? Porque si lo bueno de Bukele dice hay que tomarlo. Hay que tomarlo. Ya en la pandemia, ahí estuvo regalándole medicamentos y vacunas a la población fronteriza con Honduras. Es puntito histórico esto, momento histórico cuando la política criminal de El Salvador comienza ya a ser recibida con otros ojos por algunos países de la región centroamericana, y Honduras es el primero de ellos. Ahora, vamos a hablar de todo lo que dice este comunicado del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Intensificar la investigación y los operativos para la ubicación, erradicación, aseguramiento, destrucción de plantaciones de hoja de coca, marihuana y centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas. Ya les hablamos de las Islas del Cisne. Contando con la respectiva licencia de impacto ambiental, la Junta Interventora del Sistema Penitenciario Nacional deberá iniciar en un plazo máximo de 2 semanas el proceso de licitación, adjudicación y construcción de este centro de reclusión penitenciario. Asumo que lo que están diciendo aquí es que ya tienen la licencia de impacto ambiental. Sí, ya esta semana estaría ya lista, y el Instituto Nacional de Penitenciario está esperando ese resultado y para poder iniciar ya las... El Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal para que las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos sean calificadas de terroristas. ¿Y actualmente qué dice en el código? No están calificadas así, Renato. Hubo una emisión, una reforma hace unos años, pero la misma fue objeto de otra reforma que le dejó sin valor y efecto. Renato, aquí hay una cuestión muy importante. No es imitar o no un país. Las policías en el mundo y las sociedades en el mundo tienen buenas prácticas, y esas buenas prácticas hay que imitarlas. Ahorita, a excepción de Guatemala y Honduras, porque el tercer país era El Salvador, el resto de Centroamérica tiene números muy aceptables en la tasa de homicidio. Costa Rica el último año se le disparó 4 o 5 puntos en ese país, y ellos se lo explican cuáles son las diferentes razones. Bueno, nosotros estamos apuntando a la prevención a través de la policía comunitaria y las mesas de seguridad ciudadana y fomento al deporte y la cultura, e igualmente a endurecer o radicalizar la estrategia contra las estructuras criminales. Entonces solo quiero que me lo explique a la gente, porque de repente no comprende la diferencia. ¿Cuál es la diferencia y qué repercusión tiene que ahora se califique de terrorista al sicario, al narcotraficante, al extorsionador, al secuestrador, al traficante de armas, al marero, al pandillero? ¿Qué va a ocurrir con ellos ahora que se quiere hacer la reforma para calificar justamente sus delitos de terrorismo? Renato, con el cuerpo jurídico vigente a nivel nacional o en el país en este momento, el Código Penal y el Código Procesal Penal exigen algunas condicionantes, algunas situaciones eminentemente técnicas y científicas para la detención o captura y después la sentencia de X o Y persona. Con la reforma que nosotros estamos proponiendo, solamente tenemos que demostrar
que una persona es miembro de una estructura criminal, se señala como terrorista y va a prisión. El Congreso Nacional deberá reformar el Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos antes descritos, así como incorporar medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes. En ese sentido, el Código Procesal Penal es garantista y aplica en algunos momentos medidas sustitutivas a la prisión, entiéndase, ir a firmar un libro, detención en su casa, etcétera, etcétera. Nosotros estamos proponiendo que a todas estas personas que se les señale como terroristas, de inmediato se le aplique automáticamente la detención preventiva que tiene un efecto de 2 años. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial y enseguida nos ocuparemos de analizar todo lo concerniente a esta ley para el control de ventas de tarjetas SIM Card Chip y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y la ley de colaboración eficaz. Ya escucharon al general Roosevelt Hernández al inicio, que ahora lo decidido en el Consejo de Defensa y Seguridad es que se va a cancelar la licencia a las operadoras telefónicas que incumplan con las nuevas medidas dispuestas en el Consejo Nacional de Seguridad. Además, esto implica reformas al Código Penal para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del sistema de seguridad y justicia, policías y militares, jueces y fiscales. Hay una reforma adicional que es el acuerdo número 01-2016. Se pretende reformarlo. Esto corresponde al directorio del Banco Central de Honduras. Reglamento para los servicios de pago y transferencia utilizando dinero electrónico, con el fin de controlar las transacciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro que utilizan billeteras electrónicas. Y otras reformas que se están proponiendo, que las debatiremos aquí con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, y el secretario de Seguridad General. ¿Y usted está de acuerdo en la construcción inmediata de un centro de reclusión de emergencia para 20,000 privados de libertad en zona despoblada entre Olancho y Gracias a Dios? La primera pregunta. Hay otra. Hay una segunda pregunta. ¿Y cómo interpreta la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables? En esta sección primero voy a leerle los mensajes que me llegan a mi chat personal y luego voy a pasar a los chats que tenemos nosotros para el público. Me dicen aquí, primero, bueno, los sectores opuestos a la construcción de una megacárcel en la isla del Cisne. No es viable. Coalición Ambiental rechaza construcción de cárcel en Islas del Cisne, pero aparentemente por lo que escucho, esa licencia ambiental ya la tendrán esta semana. No la tienen todavía, ¿no? Ya estará esta semana. Ya está. Ya está. La licencia ambiental para empezar a construir esta cárcel en las Islas del Cisne. Nos falta esta pregunta todavía porque cambia el sistema para la captura de extraditables. Antes no se anunciaban los nombres de las personas o de las solicitudes de extraditables que llegaban a nuestro país. Pero hoy, en unas horas, la Secretaría de Seguridad va a dar el nombre de todos los extraditables, de todas las solicitudes que han llegado. Y ya comienzan personas con algún grado de escepticismo preguntándose a ver si los lanzan todos u ocultan algunos. Bueno, ya me va a dar la respuesta. Solo terminemos de leer estos mensajes porque es una sección pagada. Dice Jimmy Maomar, con el estado de excepción pueden capturar, sin orden tienen que quitarlo. Vamos a ver, con el estado de excepción pueden capturar, sin orden tienen que quitarlo. No, el estado de excepción me imagino que tiene que terminar en algún momento. Sí. Yo creo que este es el último estado de excepción que ustedes solicitan, ahora que estoy viendo nuevas medidas. No, nosotros siempre vamos a solicitar su ampliación
Es una herramienta jurídica que faculta a la Policía Nacional para este tipo de acciones, pero beneficia al 99% de la población. Ricardo Leiva tiene su poquito de reservas, dice, buenos días, ve y no estén haciendo una segunda catedral como en Colombia, solo que aquí irán tanto extraditables y políticos. La reflexión de un televidente. Hay otro que se hace llamar el especialista, que ese sí es un poco más durito con ustedes. Y dice, a mi criterio, esto es más político que otra cosa. Más de lo mismo. Cuando no hay una política de seguridad diseñada conforme el mapa de riesgos y amenazas del país y una evaluación de resultados, vamos a tener medidas cosméticas, igual que el gobierno anterior con Fusina y el Plan Morazán de los militares. Estas deben de ser medidas desprendidas de objetivos más profundos que fortalezcan un sistema de seguridad y sobre todo de prevención de la violencia. Después van a maquillar resultados y estadísticas y comprometen una cantidad significativa de recursos que en poco o nada contribuyen a la seguridad pública. Esto no resolverá la inseguridad. Esto es comidilla para la gente. Si se fija, no hay nada nuevo e interesante, mucho menos innovador que diga. Esto sí que dará resultados, los mismos, y lo mismo siempre traerá lo mismo. No entienden nada de seguridad, ni aún el mismo ministro que es sociólogo, dice el especialista. Ramón Custodio Hijo me manda aquí el decreto mediante el cual se declara Parque Nacional Marino en Isla del Cisne. Pero bueno, hay que decirlo, quien tiene que tomar esta decisión con ese contexto es la Secretaría del Ambiente. Si a los militares les dicen construyan o supervisen esa construcción, ellos suponen que ya los civiles que manejan el gobierno han hecho el estudio si ambientalmente corresponde o no ese asunto. Si les dicen sí, ya saben cómo es el mando aquí entre los militares. Pero aparentemente ya Luqui dio el visto bueno para construir esa cárcel ahí en las Islas del Cisne. Y así recibo mensajes de todo tipo. Ya en unos minutos me voy a poner de pie para leer mensajes como el de Manuel Cáceres, que dice: la medida especialmente dirigida a narcos, ladrones, etcétera, esto es de compadre hablado, pues con la primicia de las medidas que dio el Ministerio de Seguridad Pública ya los alertó. Y a estas alturas ya no hay ninguno. Una vez más queda demostrado la incapacidad de estos disque funcionarios públicos. Bueno, ya saben ustedes, el público piensa así, es libertad de expresión, hay que tolerarlo y la respuesta la van a escuchar en unos minutos. Han alertado ya a los pedidos en extradición al hacer público el anuncio en las próximas 2 horas. ¿Qué piensa el ministro de Seguridad? Luego vengo con el jefe del Estado Mayor Conjunto. Redes sociales. Bueno, escucharon ustedes las reacciones que hay entre el público con este asunto de los extraditables. Realmente, ¿por qué han cambiado el mecanismo? ¿Por qué ahora sí van a decir los nombres de todos los que se solicitan en extradición? Mire, Renato, hay todo un debate en materia de seguridad ciudadana, bueno, y en todos los temas del país. Hay hechos irrefutables y hay otras situaciones que tienen que ver con intereses o con percepción. Esto es irrefutable. Esto es irrefutable. Los capturados con fines de extradición en este gobierno. No hay comparación en el pasado. Solo en un año, en el 2022, superamos los 8 años anteriores. Solo el 2022 superamos los 8 años anteriores. Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en 2022 fueron 12 capturas con fines de extradición. El 2023, 7. El 2024, 15. En realidad son 16 porque llegó uno la semana pasada. Ok, mire los años anteriores, el 2021, el 20, el 19 y el 18. Ok. Yo sé que la medida, mucha gente los van a alertar, pero ¿sabe por qué lo estamos haciendo? Son 16 órdenes de captura que tenemos pendientes, Renato, con fines de extradición. Hoy los vamos a presentar, hoy vamos a habilitar un teléfono, hoy vamos a decir la recompensa que hay. Algunos ya están dando recompensa a Estados Unidos, que es de público conocimiento, pero la mayoría de esas 16 órdenes de captura tienen 8, 7, 6, 5, 4 años de estar en vigencia. La mayoría de las órdenes de extradiciones que hemos recibido en este gobierno las hemos cumplido. Y ahí están las gráficas
y por eso se ha tomado esa decisión en consenso en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Entonces hoy nosotros la vamos a hacer efectiva. La estrategia de recompensa por información ha dado muy buenos resultados en Honduras. Es una estrategia utilizada por todos los países del mundo. De hecho, el FBI anuncia esta recompensa, la DEA también utiliza este sistema. Entonces nosotros, en realidad, orden de captura con fines de extradición que recibimos, orden de captura que se cumple.